Esa visión que es un poco el observarse, ¿no? El observarse, que yo creo que vivimos en un mundo donde solo nos observamos el cuerpo, ¿no? Ujú. Estamos ahí poniendo fotos en las redes sociales del cuerpo, pero lo que escribimos es tan importante como lo que mostramos, ¿no? Hombre, lo que pasa es que lo que ocurre con lo que escribimos que puede estar dotado de varias cualidades. Puede estar dotado de autenticidad, de inautenticidad, de engaño, de manipulación. Claro, uno tiene que saber que aquello que lee a veces ha pasado por el tamiz de una reflexión con una intención. Entonces, claro, tenemos que tener muy claro cuál es la intención del que ha escrito, si la podemos averiguar, que se puede averiguar a través de las palabras. Eh, Claro, Justo, mira, dime, esto dime. es una pregunta que se me ocurre ahora. ¿Tú crees que se puede confiar en una publicación de internet cuando no estás viendo a quien la emite, no estás viéndole los ojos, no estás viéndole el cuerpo? Eh, A ver, la importancia de ver a alguien está bien, porque parece que eso es lo que nos han enseñado, pero también nos pueden enseñar a ver lo que escriben, ¿eh? Y viendo lo que escriben, ver la persona que hay detrás. Es decir, y saber, es decir, lo que realmente en Internet hay muchas formas de averiguar lo que hay detrás. Es simplemente cuando nos encontramos con palabras gruesas, insultos, eh, ciertos tiempos verbales o adverbios o adjetivos calificativos, ya te está diciendo quién es la persona que eres. uh-huh. Mucho más de lo que se piensa. Y claro, no puedes evitar, si tienes una idea clara de eso, en darte cuenta que igual pues, lo que está intentando hacer pues no es sano. O es sano, claro, una u otra. No vamos a poner que siempre sea insano. Mm. Sano también puede ser sano. Entonces es aprender a ver. La escritura eh, es físico, por lo tanto, al ser físico puedes leer más allá de lo que realmente aparece ahí, Uh-huh. mucho más. Y yo no sé si en tu libro, ahora que lo pienso, esta mañana reflexionaba, echaba en falta un capítulo sobre el silencio, porque creo que, como dicen los maestros zen, ¿no? Lo que le da sentido a la casa es el vacío, lo que le da sentido a las ventanas es el hueco, y lo que le da sentido a las palabras es el silencio que hay entre una palabra y otra, ¿no? El silencio y la quietud son, digamos, alguna parte de las herramientas que uno tiene para empezar a saber quién es. Parte, solamente una parte. Hablo más del silencio en el tercer libro y quizá en el cuarto que estoy escribiendo un poquito más. Son procesos en los cuales, bueno, me he inmerso, ¿no? Porque el primer libro es, en parte, poner de manifiesto que hay una ciencia detrás del lenguaje y que las palabras tienen un efecto en el cerebro y que ese efecto es que las palabras positivas te regalan tiempo, te hacen estar más atento y que las negativas te hacen rumiar. Así dicho de una manera muy sencilla, pero es muy complejo. Es decir, lo negativo puede estar rumiando siempre y te puede hacer una vida infeliz. Y lo positivo te está regalando tiempo, por lo tanto te estás dando cuenta que tiene más tiempo de vida del que pensabas. Mm. Y eso también es algo muy importante, ¿no? Para saber qué es el lenguaje. Y el segundo era quitar la intencionalidad de la manipulación al lenguaje positivo, que era educar en lenguaje positivo, pero que vea títulos en palabras habitadas. Es decir, si no habitas la palabra que estás diciendo, y hacer una palabra habitable es más allá de la autenticidad, es algo más. Pues realmente te estás dando cuenta que tu lenguaje es manipulativo al final. Y el otro es ya el lenguaje de la felicidad, es como a través también de las palabras que me digo, pues cada día. Tantos y con palabras, pues es decisión, ¿no? Sobre la felicidad. Ya. Y Esto, aparte, aparecen varios de ellos, ¿eh? esto que comentas de que habitarlas es más que la autenticidad es algo que me cuesta entender, porque para mí bastante es con habitarlas, ¿no? Es decir, ya eso es un... y ser auténtico con lo que dices, ¿no? Sentirla de alguna manera. ¿Eso no es suficiente? No, porque también el que hace mal siente la palabra. Claro.
si no, no conduciría a lugares inhóspitos. O sea que cuando alguien, exactamente, cuando alguien te dice te voy a matar, lo está sintiendo, está habitando la palabra matar, y entonces lo que hay es como un filtro moral, ¿no? Es decir, no basta que tú habites la palabra, sino que eso tiene que pasar por un tamiz de moralidad para saber si eso es aceptable o no. Es un matiz de moralidad y un matiz de ética. Son dos elementos. La moralidad soy yo en ese acto, y la ética es el conjunto de lo que realmente es bueno para la humanidad. Entonces tengo que tener en cuenta que a veces lo que yo puedo pensar que es valioso igual no es bueno para la humanidad o para el resto, aunque moralmente parece que puede estar bien, porque es mío y lo he decidido yo. Siempre por eso hablo que hay palabras guía que nos están diciendo de alguna manera hacia dónde podemos ir con nuestro lenguaje, cómo podemos construir palabras magnéticas o palabras brújula, que no te hagan perder el norte, porque si no es fácil que al final pues pierdas el norte porque yo soy muy auténtico. Claro, sí, a mí me ha pasado, mucha gente me dice, es que yo soy así, es que, a ver, yo soy honesto, y digo, es que quizá no te pedía tanta honestidad, ¿sabes? A veces no podemos ir a la calle desnudos porque haga mucho calor y nos apetezca. Hay que pensar en los demás un poco también, ¿no? Sí, exactamente. La clave está en cómo a lo largo de nuestra historia, porque hay personas que igual genéticamente tienen pues eso, el don del altruismo, el don de la bondad, y hay otros que no, que lo tienen que construir con la propia experiencia y con las decisiones. Es decir, no acertamos a la primera y necesitamos seguir intentándolo, perdonándonos porque no hay nada perfecto, y creciendo o avanzando. ¿Por qué llamamos crecer? Pues porque quizá no queremos volver a repetir. El riesgo del ser humano es que quiere volver a repetir las mismas cosas. Se ve con lo que está ocurriendo con la pandemia. Al final queremos repetir sistemas económicos, sistemas sanitarios, sistemas... No hay un crecimiento porque quizá no se ve o no se interesa, o damos por muy válido lo que ya existía antes. Sí, yo pienso, ¿sabes, Luis? Que el ser humano es perezoso. Es decir, no le gusta lo que hay, sabe que si no lo cambia se van a producir los mismos resultados, oye, y no es capaz de crear unos hábitos nuevos. Y sabe que le va a caer la piedra encima. Oye, pues ahí está como un campeón, y le va a caer la piedra y le cae. Y ahí estamos, aguantando por no haber querido cambiar de estrategia. Yo siempre digo, si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. No hay otra. Sí, pero la cuestión está que a veces uno no sabe cómo cambiar. Es verdad que el cerebro tiende a ser perezoso, el cerebro en sí mismo es perezoso. Son 80.000 millones de neuronas que se han acostumbrado a hacer circuitos casi siempre muy parecidos. Por lo tanto, por mucho que yo quiera pensar que mi mente, que quiero cambiar, claro, mi cerebro también ya... Tiene que acompañarme, ¿no? Claro, ya ha hecho ese circuito a lo largo de los años, y el cerebro manda más que la mente, por mucho que pensemos, ¿no? Entonces, claro, ahora como yo le puedo dar pequeñas órdenes o pequeñas claves a mi cerebro, pequeñitas, para que me ayude a desperezarme, ¿no? A desempolvarme un poquito y a salir de ahí y decir, bueno, voy a cambiar. Y también se trata de acierto, es decir, que es muy interesante, muy importante que aceptemos o que nos ayuden a acertar en esos primeros cambios, en esos pequeños movimientos, ¿no? O sea, tener un resultado inmediato, ¿no? Pero acertado. Claro, acertado, sí. Puede ser un resultado inmediato, pero no acertado. Es decir, hay gente que hace regímenes de comida que así adelgazan, pero no son acertados y vuelven a comer y luego se vuelven más gordos que antes, claro. Has tenido resultados, ¿no? Es aquello que realmente te puede ir a ti. Hay gente que puede meditar, que puede hacer mindfulness, a otros puede salir a correr, no todo el mundo puede hacer lo mismo. Pero sí es importante que aciertes en aquello que a ti te va bien. Es decir, que aceptes que realmente es verdad que tú eres único e irrepetible, que eres sin sustituto, eso es maravilloso, pero claro, tienes que acertar en esa unidad e irrepetibilidad, que eres sin sustituto, y que tienes que aceptar qué es lo que a ti te ayuda. A preguntar, ¿la decisión que estoy tomando me ayuda de verdad? Una de estas reflexiones que no sé dónde leí o me dijo alguien, que para compensar en el cerebro una
crítica negativa que le hagas a alguien, por ejemplo a tu mujer, ¿no? Si le dices, cariño, has engordado un poco, ¿no? ¡Wow! Necesitamos 5 comentarios positivos para que en el cerebro de esa persona aquello quede medio olvidado. ¿Habías oído algo así? Sí, bueno, Antonio Damasio, que es príncipe de Asturias, una de las personas más importantes junto con su mujer, Ana Damasio, del estudio de las emociones, hablaba exactamente del impacto emocional de ciertas frases negativas, que claro, que al final, pues, lo que decíamos antes, rumías, y claro, ahora, ante esa rumía, ¿cómo cambias la rumia por lo que estamos hablando, por un crecimiento? Entonces sí que hablaba de 3 a 5 veces la repetición, es decir, ahora halágame, por favor, halágame 5 veces, ya va a estar bien a contabilizar y que tengo la ciencia detrás y de tu mujer, si he engordado, pero ahora que no me descuidas sin agarro, ahora ni que 5 halagos, Cuando sabes eso dices, me voy a cuidar un poco de la crítica negativa porque luego me tengo que romper la cabeza pensando 5 cosas y a lo mejor se me pasa toda la tarde, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo porque muchas veces no acertamos. Y podemos pasar muchos años sin acertar en relaciones, en decisiones cercanas. Las relaciones son complejas. Acertar siempre es muy complejo. Sabes que me encanta del libro que te obliga a pensar en cómo decir lo mismo de otra manera. Es decir, yo tengo que decirle a alguien que está haciendo mal las cosas o que ha llegado tarde a una reunión, ¿no? ¿Vale? Lo fácil es, otra vez llegas tarde, ¿no? Que es un ejemplo que tú pones en el libro. Y lo difícil es decir, oye, pues nada, cuando quieras, si quieres otro día, si vinieras un poquito antes, mira, podríamos haber terminado lo que hoy no nos ha dado tiempo, ¿vale? Y si quieres, te ayudo, te paso a buscar por tu casa, en fin, de la que haces la crítica, dar alguna solución, ¿no? Porque si no dejas a la persona en un callejón sin salida, le pones un cartel de inútil y como digo yo, no le dejas la puerta abierta para que cambie.